ese capítulo. Este libro tiene 16 capítulos y ya bueno, terminamos este libro de Corintios. Quiero, vamos a orar, hermanos, sí. Vamos a poner este servicio, esta meditación en las manos de nuestro Dios. Padre bendito, gracias. Gracias, Padre, por tus bondades en nuestra vida. Gracias por la paciencia que nos tienes, Señor. Gracias por escuchar nuestras oraciones, por inclinar tu oído, mi Dios, y escuchar nuestra voz. Padre, nos ponemos en tus manos, que tu Espíritu nos dirija en esta hora. Padre, pedimos que edifiques tu iglesia, que la fortalezcas tu iglesia. Esta es tu obra, Señor, no es nuestra. Ayúdanos a quienes has puesto frente a esta congregación a ser responsables, a amarla, a servirla, a crecer juntos, Padre, como tu iglesia que somos. Te ruego, Señor, por lo que vamos a hablar hoy, que tú nos corrijas, que tú me des las palabras, como Pablo pedía, que pueda hablar con fidelidad a la Escritura y con denuedo, Señor, si es donde se requiera, Señor, sea necesario. Que sea tu Espíritu que convenza los corazones, que mueva los corazones, que nuestras mentes, que nos convenza, que presente los argumentos y que mueva nuestra voluntad, Padre. En tus manos nos ponemos para ello. Bendice esta tu iglesia, Padre, aquí en esta localidad donde estamos. Bendícela, bendícela, danos el privilegio, Señor, de ver vida que viene de ti, Señor. En el nombre de Jesús, pongo a cada uno de los oyentes y a mí mismo en tus manos y en las manos de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, hermanos, estamos acá en 1 Corintios, en el capítulo 14, y estamos no terminando el capítulo, pero estamos como cerrando un tema importante que empezamos a ver en el primer versículo del capítulo 14. Y me parece a mí que es necesario hacer un tipo de resumen de lo que hemos visto para poder conectarlo con esta última parte de esa sección que estamos cubriendo. Pero antes de ello, hermano, déjeme darle una introducción, una historia, que yo espero que esta historia nos ayude a entrar en este tema tan importante, el tema de la convicción en la iglesia, de la convicción del Espíritu Santo, la convicción de la verdad en sus corazones. Hace un tiempo, una familia visitó una iglesia por primera vez. Esa iglesia había pasado por una semana que les fue difícil y ellos buscaban acercarse a Dios y escuchar su palabra, una palabra de Dios que les diera dirección. Al entrar a la iglesia quedaron impresionados por las luces, por la música hermosa que se tocaba ahí, por un ambiente emocionante que pudieron observar. La reunión ahí en esa iglesia, el culto ahí avanzó, hermanos, entre cantos, aplausos y hasta momentos muy emotivos. El detalle fue que realmente no se abrió y se explicó la Biblia en ese culto. Al final, mientras caminaban hacia el estacionamiento, la madre comentó, fue, fue bonito, fue hermoso lo que experimentamos ahí, pero creo que no entendí nada. El padre que iba a un lado añadió,
Me sentí bastante bien, pero estoy de acuerdo, yo creo que no aprendí. Y el hijo, una persona no creyente, que no conoce a Cristo, preguntó, ¿y Dios? ¿Dónde estuvo Dios en todo eso? Pablo, hermanos, en este capítulo 14 ve algo similar en la iglesia de Corinto. Hay mucha actividad en esa iglesia, hay mucho movimiento, hay mucho ruido, hay muchas voces, pero hay poca edificación en la iglesia de Corinto conforme leemos los pasajes. Hay poco entendimiento, hay poca convicción. Es lo que vemos en estos capítulos. Cuando vemos carta de Corinto, lo que miramos, eso es lo que vemos en la iglesia. Y Pablo entonces les llama a madurar, a crecer, a no quedarse como niños, a ser maduros, a ser un adulto, a actuar como un adulto. Olvídense de todo eso. Olvídense de todo eso. Y crezcan, maduren, piensen en lo que realmente es importante dentro de la iglesia. Los está invitando, hermanos, a algo que es muy necesario en nuestro tiempo, a despertar espiritualmente. Estamos como sumidos, como en un letargo, como cuando te tomas una pastilla para dormir y no puedes, y estás entre en medio que sí, que no. Espiritualmente estamos ahí y estamos acostumbrando a la gente a estar en una situación espiritual de letargo. Y realmente no sabemos qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo. No hay una convicción, no hay una claridad en nuestros servicios, en nuestros cultos, en las iglesias. Lo que vamos a ver acá, hermanos, tiene mucho que ver con la claridad. Una enseñanza clara, una predicación que es clara, hermanos, de la palabra, debe, debe mover a la iglesia a responder. Y ponga atención en esto, la enseñanza clara del evangelio, la enseñanza bien predicada de una manera clara debe mover a la iglesia a responder apropiadamente adorando a Dios de una manera correcta, de una manera que agrada a Dios. Eso es lo que debe hacer la enseñanza clara, con entendimiento. Es decir, unido tanto el espíritu como la razón, unidos en ese momento de adoración. La enseñanza clara debe lograr eso, busca eso. Y esa verdad clara, ese evangelio claro, esa prédica, esa enseñanza clara, hermana, no nada más mueve al creyente, al que ya cree, al miembro de la iglesia, sino también debe traer convicción al incrédulo. Aquella persona que quizá está de visita en la iglesia, también debe debe sentir esa convicción del Espíritu Santo en su corazón, moviéndolo al arrepentimiento, moviéndolo a la fe. Ahora, es decir, hermanos, la verdad, la predicación, el evangelio, debe presentarse de una manera clara, porque ese evangelio presentado claramente es el instrumento que el Espíritu Santo utiliza para unir nuestros espíritus humanos, nuestra parte humana que adora, que reverencia, con nuestro entendimiento, con la razón. Une esas dos cosas para que nosotros podamos alabar a Dios. Pero si la verdad no está clara, si la prédica no es clara, si la enseñanza no es clara, si lo que estamos estudiando no lo entendemos, hermanos, eso no va a ser posible. Y entonces yo quiero darle un resumen aquí pequeñito, rápido. Por ejemplo, en el capítulo 14, Pablo ya usted vio, 12, 13, 12 un desastre. En el 13, por favor, únanse en amor. Capítulo 14, esto es como debe de verse. Y sobre todos esos dones que ustedes anhelan, todo ese show que ustedes anhelan, por favor, anhelen la profecía, les dice Pablo. ¿Por qué la profecía? Y dice en el versículo 3, porque la profecía, bien entendida, debe exhortarte, debe edificarte, debe consolarte. Es decir, la prédica, la enseñanza, eso yo quiero que anhelen eso, dice Pablo, anhelen eso, enseñar, edificarse, consolarse. La enseñanza, la buena enseñanza, o sea, maduren, dejen ese show para otra cosa. Y anhelen esto en el versículo 3.
Y lo primero que vimos ahí, hermanos, es que la palabra debe edificarnos. ¿Se acuerda? ¿Usted se acuerda de eso? La palabra, en el culto, en estas reuniones, debemos salir edificados, hermanos. Cuando salimos de aquí, debemos salir edificados. Eso es lo primero que busca, la edificación. Y para que eso suceda, en el siguiente párrafo, que era del 6 hasta el 12, vimos que la predicación, la enseñanza debe ser clara. Es decir, usando el término que usan estos versículos, por ejemplo, el versículo 9 habla de palabras inteligibles o palabras comprensibles. La predicación debe ser expuesta de una manera inteligible. Dios nos ha dado unas capacidades de razonamiento, capacidades de entender. Somos seres humanos, nos podemos comunicar. No somos animales como algunos dicen que somos. No somos animales. Nosotros tenemos la capacidad de razonar y de pensar, de entendernos, de comunicarnos. Y debemos comunicar la palabra de Dios de una manera clara, que significa inteligible, comprensible. Yo la debo presentarle a ustedes, la palabra, de una manera que ustedes la comprenda, que su cerebro participa y entiende lo que estamos hablando. Por eso hablaba de sonidos inciertos, de trompetas que daban sonidos inciertos o de flautas que dan sonidos sin distinción. Eso no se entiende. Si tú quieres usar, decía la vez pasada, una flauta que tiene sus notas ahí, y tú quieres cantar, tocar cuán grande es él, ese canto, pero no sabes más que una sola nota, la nota es re, y si empiezas a tocar la pura nota re y tratando de entonar ese canto, nadie te va a entender, porque no es inteligible eso, no es comprensible. Aparte, hermano, de ser comprensible, clara la palabra, nos dice que la palabra debe ser con entendimiento. Era la segunda parte que nosotros vemos ahí. Ahora, antes de brincar ahí, déjeme decirle, mire, y Pablo tocó estas tres cosas, porque la palabra que es clara, hermanos, la palabra que es clara, el mensaje es claro, la prédica es que es clara, la enseñanza clara produce edificación, pero también produce entendimiento. Y ahorita vamos a explicar a qué nos referimos. Y la última parte que vamos a hablar es produce convicción. Esas tres cosas, la claridad en el mensaje produce edificación, es decir, edifica. La claridad en el mensaje produce entendimiento, que vamos a explicar un poquito, y también produce convicción, que ese es nuestro tema para cerrar este párrafo. Ahora, la claridad, hermanos, es esencial para la edificación. Y hemos ejemplificado de que Dios, cuando se comunicó con nosotros, siempre lo ha hecho de una manera clara, siempre. Él inventó el lenguaje, él inventó el idioma. Él, cuando se platicó con Adán y Eva, él les dio el idioma, sea cual haya sido. Él se los dio, él se comunicó en un lenguaje que ellos entendían. Era un lenguaje inteligible, comprensible, que ellos podían comprender, entender, escuchar y saber de qué estaban hablando. Ahora, hay algo donde yo quiero enfatizar un poquito más, es en la claridad produce entendimiento. Ahí en el capítulo 15, 14, versículo 15, hermano, Pablo dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y en ese párrafo, hermanos, que usted mira ahí, se menciona varias veces esa palabra. Por eso le digo, síganme en su Biblia, porque miren su Biblia. Versículo 13. Dice, el que habla en lenguas pida en oración que pueda interpretar, porque la idea es que, oye, yo quiero que me entiendas, ¿verdad? Y versículo 14 menciona la palabra entendimiento. No sé cuál palabra venga qué término usted en su versión. Estoy usando la Biblia de las Américas. ¿Es la misma entendimiento? Ok, ahí está una vez. Versículo 15, aparece otra vez. Oraré con el entendimiento y cantaré con el espíritu, pero también cantaré con, otra vez, entendimiento. ¿Sí? Versículo 16. No está la palabra directamente, pero implícita sí está, porque dice, al final dice, no sabe lo que dice, o sea, no hay un entendimiento ahí, ¿verdad que sí? Versículo 17 es una vez más implícito en la palabra edificado, se edifica porque hay entendimiento. En el versículo 19, una vez usted más ve la palabra entendimiento, ya la vio ahí, hermanos. Ahí está la palabra entendimiento. Pablo quiere que la predicación sea clara, porque cuando es clara edifica, pero también no nada más edifica, mis hermanos, nos da entendimiento. Ahora, cuando vemos este término entendimiento en su contexto, en lo que estamos viendo aquí, en el versículo 15 nos ayuda a entender esto.
El significado del entendimiento. Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Y luego no nada más oro, dice, canto con el espíritu, pero también canto con el entendimiento. Es decir, hermanos, el entendimiento, hermanos, significa que cuando yo canto o yo oro, yo estoy cantando y estoy orando porque tengo mi mente, está informada. Una mente que habla a Dios es una mente que está informada de Dios. Tengo los datos, tengo la información y entiendo eso. Y yo puedo hablar con Dios. Y cuando yo canto al Señor, yo también canto. No estoy cantando barbaridades o cosas que nada más aparecen bonitas. Lo estoy haciendo con mi entendimiento, con una mente que está informada, con una mente que comprende. Es decir, cuando Pablo habla del espíritu, de unir el espíritu y el entendimiento, está hablando de unir nuestro afecto, mi emoción, mi parte emotiva, el afecto, mi devoción con la razón. Las dos cosas, hermanos, constituyen la verdadera adoración. ¿Y qué me está diciendo Pablo con estas palabras, hermanos? Que yo debo saber a quién adoro y por qué adoro, a quién le hablo y por qué necesito yo hablar con él. Me estoy explicando, quiero ser claro en este asunto, porque esto es importante para nosotros. Dice la frase oraré con el Espíritu, hermanos, no significa orar con el Espíritu Santo aquí. En griego, neuma, que es el verbo que aparece ahí, que también se puede referir al Espíritu Santo, aquí se refiere más al espíritu humano. Sabemos por el contraste que trata de hacer Pablo, quiere decir, a la parte interior del hombre que participa en la adoración con afecto, con sinceridad, con devoción, a esa parte se está refiriendo. Y dice Pablo, yo oraré con el espíritu. Pablo está haciendo ese contraste del espíritu humano, la dimensión interna, activa, afectiva, y el entendimiento, la mente, la comprensión, la claridad, lo consciente. No está hablando Pablo, hermanos, de que yo puedo adorar, de dos modos espirituales, que puedo adorar a Dios en el espíritu o que puedo adorar a Dios en mi mente. No está hablando de dos modos espirituales. Está hablando de dos facultades que todo ser humano tiene. Ambas facultades, hermanos, deben participar juntas en la adoración. La devoción sincera se refiere al espíritu y una comprensión clara que se refiere al entendimiento. Estamos. Esto tiene que ser así, debe ser así, hermanos. Tiene mucho sentido. Mire, la verdadera adoración involucra tanto el espíritu como el entendimiento. Porque la emoción sin verdad, sin conocer la verdad, pierde su objeto a quien adora. ¿Me explico? Pero la verdad, si tengo la verdad, pero no tengo el espíritu, la devoción, eso se ve frío. Estamos. Esa conexión tiene que darse, mis hermanos. Nosotros somos una iglesia que debemos mostrar estos dos elementos en nuestra adoración. Y Pablo está tocando esto aquí, dice, cuando la enseñanza es clara, tú vas a comprender ese mensaje, vas a entender quién es Dios y eso te va a mover a adorar a Dios en tu espíritu y con entendimiento. Es decir, tú sabes quién es Dios y por qué te es necesario adorar a Dios. Por eso Pablo decía, prefiero hablarles 5 palabras que con mi entendimiento que 10,000 en lenguas, porque no tiene sentido eso.
cómo podemos aplicar esto, mis hermanos, hoy? ¿A dónde Pablo los está llevando? ¿Los quiere sacar del show, de la plataforma, de las lenguas y de todo ese desorden que estaba ahí? Pablo quiere traerlos, hermanos, mis hermanos corintios. Y déjeme mostrarle aquí. Cantamos, mi esperanza está en Jesús, que es cantar con el entendimiento y con el espíritu. Mi esperanza está en Jesús, solo en su sangre y rectitud. ¿Entiendes eso? ¿Entendemos eso? Yo debo entender eso. Mi esperanza está en Jesús, solo en su sangre y rectitud. Habla de justificación. La verdad yo la debo entender, mis hermanos. Y cuando yo entiendo eso con mi razonamiento, mi espíritu se regocija. Y si usted quiere levantar las manos, levante sus manos. Nadie aquí le dice que no lo haga. Muestre fervor. En nada más dependeré, dice el canto, solo en Jesús confiaré. Es decir, estoy adorando con mi entendimiento y debo involucrar mi devoción ahí, mi fervor por el Señor. Solo en Jesús firme estaré y lo demás arena es. No estamos cantando algo sin sentido. Estamos cantando verdades bíblicas. Estos cantos han sido seleccionados por ello. Tienen sentido teológico, doctrinal, es una verdad. Y dice, al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel. Ahorita no podemos ver el rostro de Dios, pero podemos descansar en que Él es fiel aunque yo no lo mire. En las tormentas confiaré, mi ancla firme está en Él. Es solamente un ejemplo, hermanos, que yo le quiero dar, poner ante usted, de que esta es la manera como nosotros debemos y la forma que Pablo está instruyendo a este pueblo de Corinto. El culto debe caracterizarse por una adoración donde involucra mi espíritu y mi entendimiento, mi fervor, mi devoción y mi razonamiento. Yo no estoy como loco bailando y brincando y llevándome por la música y la letra por otro rumbo que no quiere decir nada, simplemente está ahí porque acompaña el ritmo, la melodía. Yo sé lo que estoy cantando y sé a quién le estoy cantando, es lo que dice Pablo. Tú debes saber lo que estás diciendo y debes saber a quién le estás hablando en tu oración. ¿Qué es lo que logra eso en una iglesia? La enseñanza clara, la instrucción clara, inteligible, comprensible, que me enseña quién es Dios y cómo debe ser adorado. No como lo estaba haciendo Corinto. Es la invitación que Dios nos hace a través del Espíritu Santo, usando al apóstol Pablo para escribir esto. Y ahora nos invita a nosotros a que lo apliquemos a la claridad, hermanos, es importante porque la claridad me va a llevar a un entendimiento, que es lo que está aquí. Ese entendimiento, hermanos, me va a llevar a adorar, a servir correctamente a Dios. Ahora, no nada más en la oración, no nada más en el canto, hermanos, esto es a servir en términos generales. ¿Por qué me lleva a preguntarme por qué estoy aquí yo? ¿Porque soy el pastor, uno de los pastores y tengo que predicar? ¿Es eso? ¿O porque sé realmente quién es Dios y que Él es digno de mi devoción, de mi fervor? Porque entiendo que Él es mi Salvador y que yo me debo todo a Él y que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo con sentido, con entendimiento. Es por esa la razón. Eso es lo que nos debemos preguntar todos y cada uno de nosotros acá. No queremos que nos pase lo que le pasó a esta historia que les platicaba al principio. Queremos que la gente salga y salga edificada porque entendió el mensaje, porque sabe algo de Dios que lo lleva a entenderlo y adorarlo con fervor. Desgraciadamente, hermanos, y bueno, vivimos en esa época donde esa historia se repite mucho, muy seguido,
en muchas otras iglesias y esperamos que no nos suceda acá. Dios nos ayude con eso. Ahora, pero hay cosas, mis hermanos, que debemos nosotros cuidar en este entendimiento claro. La predicación puede ser clara, bien expuesta, bien enseñada, hermanos, y el oyente puede estar distraído y no capta esa enseñanza. Puede, en nuestro tiempo, en el 2026, nos distrae muy fácilmente un celular. Que no, un celular nos distrae muy fácilmente. Podemos estar usando la Biblia ahí, pero si usted no tiene controladas sus notificaciones, una notificación lo puede distraer. O si tiene el celular en su mano, de pronto usted puede estar atento a recibir algún llamado de algún compañero, de algún empleador o qué sé yo, y usted está atento a eso y está distraído. Hay ejemplos en la escritura que nos dice que ponían todo el sentido en lo que estaban leyendo porque querían entender lo que la escritura decía. Otros decían, bueno, Pablo ya predicó, ahora voy a la escritura para ver si es así como Pablo lo enseñó. Es decir, mis hermanos, esta responsabilidad no nada más es detrás del púlpito, pero es también una responsabilidad acá en las bancas. Usted debe hacer todo, mire, mire hermano, algunas veces eso es inevitable, pero cuando se pueda, trátelo. Algunas veces llegamos a la iglesia y llegamos cansados. Y como le digo, algunas veces es inevitable porque tuvimos que trabajar tarde, horas extras, mal pasados, mal comidos, mal dormidos, etcétera. Pero cuando sea posible, mi hermano, usted vaya a dormir temprano. Usted vaya a descansar temprano. Apague su celular. Descanse, especialmente si usted sabe que es un sábado y el domingo va a estar en la iglesia. Porque usted quiere entender la predicación, la enseñanza en forma clara. Porque usted quiere adorar realmente a Dios con entendimiento. Esa es la adoración. Hermanos, esto está aquí porque esa es la oración que Dios quiere, como Él quiere que se le adore. Esto está aquí por esa razón, no está aquí porque es una historia bonita. Está aquí porque Dios busca que nosotros le adoremos de esa manera. Y Dios quiere que estemos alertas, nuestra mente está alerta. Nosotros podemos afectar nuestro razonamiento si no descansamos apropiadamente, si no nos alimentamos apropiadamente. Y tenemos que cuidarnos de eso. Esto es lo que Dios nos está pidiendo. Si usted lee este capítulo y al final usted va a darse cuenta de que Pablo dice, hermanos, resulta que esto no nada más es una narrativa, esto es un mandamiento de Dios. En el mismo capítulo dice eso. So, Dios nos está pidiendo como mandamiento hacer eso. Mire, algunas veces uno, hermano Orlando, yo creo que tiene la misma experiencia, alguien con quien puedo compartir esto y creo que me entiende, yo creo que también ustedes, uno prepara los estudios y hermano, se pasa uno estudiando las palabras, los tiempos, el contexto histórico, literario, empieza uno a leer comentarios, empieza a leer las etimologías, el griego, el hebreo, y empieza a estudiar, a conocer a Pablo, la manera como él se expresa, y busca uno la idea, cuál es el tren de pensamiento que trae Pablo desde el 12 hasta que llega hasta el capítulo 14, y todo ese trabajo. Y lo tiene uno en el escritorio, y uno tiene a veces un montón de libros ahí en el escritorio, un montón de papeles aquí y allá. Y luego, hermanos, cuando se acerca el domingo ya hay que ir reduciendo todo eso, porque no vamos a traer todo eso acá. Hay que reducir eso y traer un bosquejo, algo que vamos a compartir. Y mucho de lo que se estudió se quedó allá atrás, hermano. No se toca aquí. Pero y luego venimos acá y algo que quebranta nuestro espíritu como seres humanos, que muy seguro le podría pasar a usted mismo si estuviera acá detrás del púlpito, es que algunas veces vemos a los hermanos cansados. O sea, ellos no se prepararon. El pastor sí se preparó, pero el hermano no se preparó. El hermano no descansó. El hermano no se alimentó bien. O el hermano llega tarde.
El hermano como que parece que no le interesa. Me explico. Y hermanos, esto se rompe y no se da, y no hay crecimiento, y no hay una adoración apropiada, porque faltamos, y todos aquí somos faltosos delante de Dios, pero creo que debemos ir corrigiendo estas cositas. Este domingo no va a volver, este ya se fue, este ya no vuelve. Quien vino, vino, quien no vino, no vino. Este tiempo ya no se recupera, es irrecuperable. Se fue a la historia. Bye bye. ¿Qué quiere decir convicción? Porque no solamente la claridad me edifica, no solamente me da entendimiento, pero también la claridad del mensaje de la prédica trae convicción. ¿Qué quiere decir entonces convicción? Hermanos, por convicción, y esos son los versículos que tengo yo del 20 al 25. Y déjenme leérselos así rápidamente. Dice, hermanos, dice Pablo en esta sección, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. En la ley está escrito, dice Pablo, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo y ni aún así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan lenguas y entran algunos sin ese don, o son incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido. Ahí está el término que resalta la idea central de este párrafo. Por todo será convencido, va a haber convicción. Por todo será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Eso es lo que nosotros queremos que pase aquí. Eso es lo que nosotros buscamos, hermano. Eso es lo que todos anhelamos aquí. Eso es lo que estamos orando por. Que Dios haga eso. Por eso es el esfuerzo de traer una predicación expositiva lo mejor que podemos, porque eso es lo que anhelamos, eso es lo que deseamos, eso es lo que trae regocijo a nuestro corazón. ¿Qué quiere decir convicción entonces? Hermanos, es la obra del Espíritu Santo usando la verdad clara, como estamos diciendo, para confrontar el corazón, para revelar el pecado, como dice ahí, y para llevar a la persona a reconocer la presencia de Dios. Eso es convicción. Y queremos que pase aquí, que suceda aquí. Desgraciadamente, algunas veces venimos aquí y nos damos una aburridota que ya nos queremos ir. Juan 16:8 habla de eso, que es el Espíritu Santo quien convence. Y queremos que el Espíritu Santo nos convenza, que nos redarguya. Pero si yo no entiendo lo que el Espíritu Santo me dice, porque el predicador no ha sido claro, porque yo venía con sueño o venía cansado, no se va a dar, simplemente no se va a dar. Hermanos, este convencer no es sentirte mal, simplemente sentirte mal, no se trata de eso. O no es una emoción pasajera, como ahora se experimenta mucho en algunas iglesias grandes, no en todas, pero en algunas. Más bien es el momento en que penetra la verdad en el corazón. Cuando ese corazón despierta, cuando ese corazón y esa mente son iluminados y esa verdad confronta al oyente, al que está escuchando. Es cuando golpea la verdad en tu corazón y en tu mente de una manera que te hace reaccionar, de una manera que afecta tu voluntad. Eso es convicción. Y ahora déjame decir una cosa. El Espíritu Santo, mis hermanos, obra por medio de la palabra que Él inspiró. Esta palabra.
esta palabra que él inspiró es la que yo estoy llamado a predicar claramente. Y es la palabra que él va a usar para traer convicción en el corazón humano. Para que ese corazón de esa persona la reciba con entendimiento, para que adore con entendimiento y para que produzca convicción en el que es incrédulo. Una convicción que lo lleve a arrepentirse, al arrepentimiento. Es decir, hermanos, ¿qué es lo que buscamos con convicción? Que la persona diga, eso que dice, eso que está predicando ahí, eso es verdad, eso es verdad. Y eso que está diciendo que es verdad, es aplicable a mi vida, es aplicable a mi vida. Y yo ahora entiendo que estoy en falta delante de Dios. Yo estoy mal parado delante de Dios y eso significa que de acuerdo a lo que estoy oyendo claramente, que yo necesito responder a Dios. Yo necesito responder a Dios. Es el momento cuando Dios ilumina la conciencia de ese hombre, de esa mujer y proceden en una respuesta de arrepentimiento y fe a Dios. Es lo que buscamos, hermanos, es lo que buscamos. Y en esto tenemos que cooperar juntos como iglesia. Pablo decía en ese versículo 20, hermanos, no sean niños, dejen la inmadurez. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque los inmaduros que estaban en esa iglesia, ellos les gustaba el show. Al que hablaba en lenguas, eso es lo que él quería estar hable y hable, por eso digo, habría mucho ruido y muchas voces. Ellos querían hablar. Y dice Pablo, eso es una muestra de inmadurez, porque la persona madura, de acuerdo al contexto, busca encontrar convicción con la verdad de Dios. No viene buscando esas luces de colores y los humos y el show y todo ese desorden. Y Pablo les dice, no sean niños en la manera de pensar, sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. O sea que es posible que había gente maliciosa, y cómo no, porque pues algunos presumían de sus dones, ¿no? ¿Se acuerdan de eso que hemos visto? Algunos promovían la división en la iglesia, ¿se recuerdan? Que estaban algunos en conflicto, los grupos, aquellos que se dividieron. O sea, había pecado, hermanos, en esa iglesia. Y Pablo les dice, dejen todo eso. Y mire cómo Pablo después va al versículo 20, al versículo 21. Dice Pablo, en la ley, Pablo les pone un ejemplo, porque ellos estaban obsesionados en su inmadurez por hablar lenguas. O sea, no les importaba si la persona entendía o no entendía. Pablo decía, bueno, si acaso es lo que tú hablas es una lengua verdadera, pues tú estás siendo edificado, pero el otro me lo estás dejando sin nada. Y debería importarte el otro. La edificación es lo importante aquí. Es el tema central de todo este capítulo. Y luego dice Pablo, les recuerden la ley. Y Pablo va a hablar del libro de Isaías, del capítulo 28 de Isaías, versículos 11 y 12. Pero Pablo le llama la ley a lo que cuando se refiere al Antiguo Testamento, se dirige a él como la ley. Y Pablo dice que en la ley, allá en Isaías 28, 11, dice, está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo y ni aún así me escucharán, dice Pablo. Pablo conecta ese pasaje del Antiguo Testamento con lo que está sucediendo en Corinto, con el hablar de lenguas de Corinto, y lo conecta, hermanos, hace una conexión ahí. Pablo confronta la inmadurez de estos hermanos. ¿Y sabe por qué lo hace Pablo, hermanos? Es donde le digo, aquí uno sigue el tren de pensamiento. ¿Por qué Pablo se le ocurre decir eso? ¿Qué está pensando Pablo? ¿Qué hay en su mente? Bueno, Pablo sabe, mis hermanos, que eso tiene que ser corregido. Y escúcheme, porque hay demasiado en juego. Hay demasiadas cosas importantes en juego. Una de ellas es la edificación del creyente, como él viene. Para Pablo eso es súper importante, que el cristiano crezca. Aquí ninguno de nosotros puede decir, yo ya aprendí todo lo que está por aprender y ya nadie me puede enseñar nada. No, mis hermanos. Usted puede llegar a una carrera de doctorado y jamás puede afirmar tal cosa. Por eso Pablo quiere
algo muy importante que está en juego, la edificación del creyente, pero también la salvación del pecador por la obra de convicción del Espíritu Santo. Para Pablo eso es importantísimo, hermanos. Eso debiera ser importante para nosotros. Eso debe ser importante para esta iglesia, para mí, para hermano Orlando y para cada uno de nosotros. La edificación y la salvación del perdido debe ser primordial. Debe ser primordial. Y hermanos, debemos, ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas, a nuestra iglesia, hermanos? Debemos entender, reconocer que como estos hermanos en Corintios, nosotros de pronto podemos proyectar confusión ante los incrédulos o ante otros creyentes cuando pensamos de manera inmadura, cuando no usamos nuestros dones en una manera ordenada o los usamos sin orden, cuando actuamos sin amor, cuando actuamos sin discernimiento, sin entender que no lo estoy edificando, que lo estoy dañando, cuando mi testimonio mezcla verdades bíblicas con conductas malas que no reflejan a Cristo. Hermanos, todos podemos caer ahí. Todos podemos caer ahí. Todos podemos caer ahí. Si nos damos cuenta que esto es algo serio. Esto es algo, hermanos, vivimos en una época mala. Mire, ¿sabe usted que la generación es, cómo le llaman la generación? Hay una cosmovisión de los muchachos más jóvenes que, que ya no aceptan la escritura como la verdad de Dios, como la verdad revelada. No la aceptan porque su cosmovisión no se los permite. La manera de entender el mundo no se los permite. Porque han aprendido, hay fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Estas personas, hermanos, que convivimos con ellos, ellos son de los que piensan de que, por cierto, les gusta mucho la narrativa, porque en la narrativa, en la historia, pueden ver como un ejemplo de algo que pasó y pueden ver el ejemplo de que eso fue algo histórico, algo real, algo que sucedió y se pueden identificar con ello. Pero otras doctrinas que no las puede explicar uno de esa manera o en ese contexto, les es más difícil aceptar. Ahora, para ellos es difícil creer en un pastor. Para ellos es difícil aceptar la institución o la autoridad de una institución, la autoridad pastoral, la autoridad de la iglesia. Pero algo que les facilita increíblemente ellos el aceptarlo, ¿sabe qué es, hermano? Cuando ellos ven coherencia con lo que se predica y lo que se vive. Esos son muchachos de este tiempo, en el tiempo que yo y usted vivimos. Esos jóvenes, va a ser muy difícil convencerlos si ellos no observan coherencia entre lo que predicas, en lo que dices que tú crees y en lo que y cómo tú vives en tu conducta. Y son rápidos para hacértelo saber. Pablo, hermanos, usa este texto para explicarles a ellos algo muy importante. Ellos eran inmaduros, no pensaban como adultos, no había claridad en su mensaje, no había entendimiento en su oración. Imagínense esos cultos que tenían, al final no había convicción de nada ahí, en esa iglesia, y Pablo está atacando ese problema. La inmadurez en ese sentido realmente es un problema para la iglesia, es un problema, es un obstáculo para la obra del Espíritu Santo. Ahora, acá en Isaías 28, la cita que Pablo está dando de Isaías 28, si tiene su Biblia, búsquela ahí, sígala acá, sígala ahí. Y déjeme leerla, mire, Isaías 28, versículos 11 y 12. Déjeme decir el contexto. Aquí, este pueblo de Dios está a punto de ser atacado, invadido por un pueblo, el pueblo asirio. Y Dios les ha dicho a su pueblo, no teman, confíen.
descansen en mí, en mí encuentren reposo, ahí en el versículo 12. Pero los que se suponía que eran los líderes para que dirigían al pueblo espiritualmente eran esos profetas, y Dios se queja ahí arriba de que son gente que se embriaga, son borrachos. Incluso más abajo, en el versículo 8, habla de que por donde quiera hay vómitos asquerosos. Y entonces el profeta llega a hablar con ellos, a decirles que confíen en Dios, que en Dios pueden encontrar el reposo, pero ellos lo rechazaron. ¿Y sabes lo que hacen? Ellos van y buscan, confían más en su autosuficiencia, en su habilidad para tratar asuntos militares y en sus alianzas con otros, en este caso con Egipto. Pero hay algo muy interesante aquí, porque estos hombres, en el versículo 9 dice, ¿a quién enseñará conocimiento? ¿A quién interpretará el mensaje? ¿A los recién destetados? ¿A los recién quitados de los pechos? Porque dice mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá. Se están mofando del profeta, se están expresando en su embriaguez de una manera que se mofa. El detalle aquí, hermanos, es que en el hebreo, según algunos teólogos, en el hebreo, cuando usted lee esa frase a la que ellos se refieren, mandato sobre mandato, hablando sobre el llamado de la obediencia de Dios a sus mandatos, ese mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, suena como que estás hablando o tartamudeando una lengua rara. Qué casualidad que así suenan las lenguas de hoy, las supuestas lenguas de hoy. Y en el versículo 11, mire lo que Dios le dice, porque a ellos se les parecía tan simple y tan sencillo que se mofaban diciendo eso. El versículo 11 dice, en verdad, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, él hablará a este pueblo. O sea, Dios, en tartamudez de labio y en lengua extranjera, él va a hablar a su pueblo y ni así van a escuchar. Ese tartamudez, hermanos, se refiere a un balbuceo. Es decir, iba a llegar el pueblo asirio y sí los iba a atacar porque no confiaron en Dios. Y lo único que ellos iban a entender, porque no hablaban ese idioma, era como si estuvieran balbuceando esos hombres que los iban a invadir. Algo similar a las lenguas. Iban a escuchar como frases sin sentido. Es increíble. Ahora, el detalle acá, hermanos, es que Pablo está conectando ese pasaje del Antiguo Testamento con un juicio. Dios iba a enjuiciar esa nación y les iba a hablar a esa nación en su juicio con una lengua desconocida, con un idioma que parecía balbuceo, que parecía como que están repitiendo lo mismo. Pero era el juicio de Dios cayendo sobre esa nación. Y Pablo les está diciendo a ellos, en la ley está escrita, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré ese pueblo y ni aún así me escucharán, dice el Señor. Y Pablo dice, hermanos de Corintios, ustedes, lo que se ve en Corinto, parece como si Dios estuviera enjuiciando esta iglesia porque lo que ustedes hablan no se entiende. No hay edificación. Es como si están bajo el juicio divino. Están imitando algo que sucedió en el Antiguo Testamento, pero no es una realidad en su iglesia, pero ustedes por su inmadurez están imitando eso y están presentando esa imagen a la misma iglesia y a la comunidad. Y les dice en el versículo 22, las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Es decir, la señal, hermanos, se puede usar en dos sentidos. Puede ser una señal para bendición, como en parte lo vimos en Hechos 2, pero también puede ser una señal de maldición o de juicio, como lo vimos en Isaías. Y Pablo les dice, hermanos, están mal. Las lenguas son para señal para los incrédulos, los que rechazaron a Cristo, los que no quisieron nada, como estos borrachos y sus vómitos asquerosos. Fue juicio para ellos. Ustedes no tienen por qué estar hablando así de esa manera. El mensaje en la iglesia debe ser claro para que edifique. Y debe ser claro para que las personas adoren, alaben al Señor con su razonamiento y su espíritu.
Y es necesario porque eso va a traer convicción. Es increíble cómo Pablo los mete en cinturón y les tiene que explicar a ellos lo que significa las lenguas. La profecía es una señal no para los incrédulos, es para los creyentes, que es la profecía, versículo 3 del capítulo 14, la profecía edifica, la profecía exhorta, la profecía consuela. Eso es para nosotros. Versículo 23, por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o son incrédulos, no van a decir que están locos. Es decir, hermanos, cuando hay desorden, el testimonio de la iglesia se destruye. La veracidad del evangelio queda por los suelos. Ese no es el Dios que nosotros adoramos. Versículo 24, pero si todos profetizan, ¿qué es eso? Que si todos edifican, si todos exhortan, si todos consuelan, y no quiere decir eso que todos tenían ese don, pero alguien puede tener alguna cara de esa habilidad para exhortar, para consolar o para edificar. Dice, pero si todos profetizan y entra un incrédulo, aquí está a donde Pablo quiere llegar, al corazón de su tema. O uno, dice, sin ese don, por todos será, ¿qué dice ahí, hermanos? Convencido. Por todos será convencido. Ahora, ¿convencido por qué? Dice, por todos será juzgado. Y luego dice el versículo 25, los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. ¿Qué se refiere aquí convencido? Que esa persona realmente entiende que es una persona indigna de estar ante la presencia de Dios, una persona que es pecadora, una persona que necesita arrepentirse y que reconciliarse con su Señor. Ahora dice ahí que por todos es convencido, que no es el Espíritu Santo quien convence, porque dice todos aquí. Bueno, hermanos, porque todos están profetizando, es decir, están usando la palabra de Dios en forma clara y la están exponiendo claramente. Y las personas la están comprendiendo con su razonamiento, con su espíritu. Y esa persona, el Espíritu Santo usando su misma palabra, trae convicción al no creyente. Ya lo ve usted ahí. Nuestros cultos deben, hermano, piensa esto, ¿nos faltará a nosotros algo? ¿Qué nos faltará a nosotros para que el mensaje no nada más sea claro, pero que nos lleve a un entendimiento? Y con esto quiero decir a una adoración, donde yo uno mi espíritu y mi razonamiento. ¿Qué nos falta? Porque cuando yo hago eso, yo estoy poniendo mi grano de arena para que cuando llega un inconverso pueda ver, aquí está Dios, aquí realmente está Dios. Aquí está Dios. Aquí está la presencia de Dios. Y con la prédica clara, ellos van a entender, yo necesito arrepentirme. Yo estoy mal parado delante de Dios. Y mire, hermanos, lo que dice ahí, lo hermoso de esto, dice, será convencido, porque están predicando la palabra de Dios, y por todo será juzgado. No, no es que empiezan a hablar mal de la persona, sino juzgado en el sentido de lo que dice el versículo 25, de que él mismo se da cuenta que los secretos de su corazón quedarán al descubierto. En ese sentido es juzgado. La palabra lo está juzgando, no lo dice así Hebreos. No dice que es como una espada que penetra hasta lo más profundo y hace un desgarre adentro de nosotros y descubre la maldad. Y él se ve con los secretos que tiene guardados en su corazón, se ven descubiertos. Y no quiere decir que los hermanos lo sepan, él lo sabe. Y él entiende eso, porque la palabra lo ha descubierto a él. La palabra que los hermanos están predicando, enseñando. Y mire cómo sigue esto. Una vez que sucede eso, él se postrará y adorará a Dios. Eso es arrepentimiento. Eso es poner su confianza en Dios. Eso es lo que trae la palabra predicada claramente.
Y cuando el pueblo de Dios adora con entendimiento, entonces hay convicción. Y no nada más hay convicción para el incrédulo, pero hay convicción para el creyente, porque nosotros crecemos espiritualmente, no salimos igual. Y mire cómo termina esto. Y adorará, él se postrará y adorará a Dios, el que merece toda la honra y toda la gloria. Y dice, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Dios realmente está ahí. Dios me salvó, Dios me salvó, Dios me dijo quién soy yo, Dios me dijo que yo soy faltoso, que estoy mal, que yo necesito arrepentirme, que necesito hincarme delante de este hermoso Dios. Dios me habló por la palabra de sus hermanos, por la enseñanza de sus hermanos, la manera como cantan a Dios. Es increíble. Pero cuando hermanos, no practicamos estas enseñanzas, no podemos cantar el más hermoso de los cantos y estamos fríos, más que un muerto de 3 días. Es decir, lo que estoy cantando, estoy desconectado de mi entendimiento, de mi razonamiento. La lírica no entra a mi cerebro no procesa y mi espíritu no reacciona a la falta de información. Yo necesito conectar mi razón con mi espíritu para que se active y yo adore al Señor, no una adoración fría. Ahora, no estoy diciendo de que todos levantamos la mano, no todos estamos diciendo de que un amén o un aleluya, no. Eso es algo personal, como usted adora al Señor, pero que no sea un corazón frío delante de Dios. Por eso les digo, hermanos, que es muy importante esta parte, por eso quería conectar las primeras dos partes, porque esto va unido con todo. Ahora, hermanos, quiero terminar con esto. Concluyendo, hermanos, la claridad edifica, y la claridad promueve la oración correcta a Dios con entendimiento, y la claridad convence al incrédulo. Ahora, algo para nosotros. Dios desea que nosotros como iglesia, hermanos, maduremos, que comuniquemos todos la verdad con claridad, porque el expresarla no nada más es de labios, pero en mi conducta. Usted también predica allá afuera, y usted tiene que predicar con claridad a través de su conducta. Y hermanos, todos estamos llamados a adorar con entendimiento. Todos. Así que cuando cantamos con entendimiento, ahorita vamos a cantar un himno en inglés. Yo sé que no todos hablan o hablamos inglés, pero va a haber palabras en español ahí en un lado. Ahora, este pasaje, hermano, nos reta a la iglesia a que nosotros regresemos a la claridad, a la verdad que es clara, porque esa es la verdad que trae convicción y trae fruto. En una época donde la falta de claridad está de moda y muchos aman esas cosas. Y hermanos, porque eso trae fruto, trae la conversión, trae la convicción, hay confrontación, hay arrepentimiento, hay fe, hay edificación, hermanos, tiene muchos beneficios. Quiero terminar con esta frase que tengo anotada aquí en mis notas. La predicación y la enseñanza clara de la palabra debe mover a la iglesia a responder adorando con entendimiento, espíritu y razón unidos. Y esa verdad clara debe producir convicción en el creyente y aún en el incrédulo. Es la idea central resumida de este pasaje. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que esto sea una realidad en esta iglesia, ¿sí? Padre Dios, te damos gracias, Señor, bendito por tu paciencia una vez más, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Padre, pongo esta tu iglesia, tu cuerpo local, Señor, aquí
en tus manos, Señor, para que tú nos edifiques, Padre, con tu palabra. Ayúdanos, mi Dios, a ser claros en la exposición de la palabra, de la enseñanza, mi Dios, que podamos ser fieles a ella. Tu poder está en ella, en el Evangelio, Padre. En Romanos nos dice que tú has puesto tu poder ahí. Y Padre, permite que eso cambie, nos modifique, nos transforme. Y Señor, que podamos, Señor, gracias a tu palabra enseñada en forma clara, podamos alabarte, adorarte con todo entendimiento, Señor, comprendiendo, conscientes de que estamos ante la presencia tuya, Padre. Y Señor, también que tú nos des convicción en las vidas de como nosotros como creyentes y en la vida de aquellos que aún no te conocen, Padre. Señor, te ruego por tu iglesia, Padre. La pongo en tus manos, Padre. Es tu iglesia, Señor. Es poco lo que no podemos hacer. No tenemos poder ni capacidad. Lo tienes que hacer tú, Señor. Es toda tuya tu iglesia. En tus manos la dejo, Padre bendito. Y Padre, recibe la honra y la gloria. Ayúdanos a adorarte con entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén.